días. Buenos días. La presentación es la misma de siempre, no la he hecho nunca. Probando. 1, 2, 3. Se lo vas a Prada. Muy buenos días. Les damos la bienvenida a la rueda de prensa de Producto Interno Bruto correspondiente al segundo trimestre de 2017. Saludamos a los servidores de las direcciones territoriales, sedes y subsedes del país que nos acompañan a través de videoconferencia. Les recordamos a los compañeros de los medios de comunicación que las preguntas y entrevistas deben realizarse una vez finalice la rueda de prensa. Agradecemos su comprensión y colaboración. Invitamos al doctor Mauricio Perfetti del Corral a presentar las cifras del Producto Interno Bruto del segundo trimestre de 2017. Bueno, muy buenos días. Vamos a hacer hoy la presentación de los resultados de Producto Interno Bruto del segundo trimestre de 2017. Quiero hacer una anotación muy importante al comienzo de esta rueda de prensa. Por primera vez, el DANE publica a partir de la fecha, 45 días después del trimestre, crecimiento económico, que es el estándar internacional y el estándar de la OCDE. De tal manera que este es un paso muy importante que hemos dado en este último año para poder tener 45 días después de terminado el trimestre respectivo el crecimiento económico. O sea que hoy Colombia está con los estándares internacionales. Ahora sí, la economía colombiana creció 1.3 en el segundo trimestre de 2017 comparada con el mismo periodo del año anterior. En el segundo trimestre de 2017, 7 de las 9 ramas presentaron crecimiento positivo. ¿Cuáles son esas ramas que presentan crecimiento positivo? Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con 4.4, establecimientos financieros, seguros y servicios inmobiliarios, con 3.9, servicios sociales, comunales y personales, con 3%, suministro de electricidad, gas y agua, con 1.2%, comercio, reparación de vehículos, restaurantes y hoteles, con 0.9%, transporte, almacenamiento y comunicaciones, con 0.7%, y construcción, con 0.3%. Y 3 ramas de estas 7 crecieron por encima de la economía, que corresponden, como ustedes observan en la gráfica, a agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, 4.4, establecimientos financieros, seguros y servicios inmobiliarios, con 3.9, y servicios sociales, comunales y personales, con 3%. Las 2 ramas de la economía que tuvieron crecimiento negativo en este segundo trimestre corresponden a industria manufacturera, con menos 3.3, y explotación de minas y canteras, con menos 6%. Voy a mostrar entonces, ahora voy a explicar qué está determinando el comportamiento de estos sectores uno a uno.
Entonces, la agricultura, como ustedes aprecian, es la rama de mayor crecimiento en este trimestre, crece 4.4%. Si bien el café tiene un crecimiento negativo en este periodo por encima del 10%, por un lado los otros productos agrícolas crecen al 12.53%, entre los cuales se destaca en este trimestre el crecimiento, por ejemplo, de maíz, que crece cerca del 66%, el arroz, que crece cerca del 31%, la papa, que crece cerca de 37%, las leguminosas frescas, que crecen cerca del 61%, el banano, que crece cerca del 21%, semillas y frutos oleaginosos, que crecen cerca del cerca del 50%. Esto en cuanto a otros productos agrícolas. Entonces observamos pues una gran dinámica de otros productos agrícolas diferentes al café en este periodo, con crecimientos pues importantes y elevados. En términos de animales vivos, productos animales, etcétera, crece 3.48% y se destaca leche sin elaborar, aves de corral y huevos con cáscara, que crecen entre estos tres, entre 17 y 6%. Dentro de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, ¿cuáles son, dijéramos, los tres que más contribuyeron a este crecimiento? Los tres productos que más contribuyeron a este crecimiento están, por un lado, la papa, ¿sí? Que creció cerca de 37%, como habíamos mencionado, y tiene un peso importante. En segundo lugar, semillas y frutos oleaginosos, donde está especialmente la palma africana, que crece cerca del 50%, y la leche sin elaborar, que crece cerca del 18%. Y estos tres son los que más contribuyen, ¿sí?, al crecimiento de toda esta rama en su conjunto de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. El segundo sector, entonces, establecimientos financieros, seguros y servicios inmobiliarios. Este sector crece entonces 3.9%. Los servicios de intermediación financiera y de seguros crecen 6.12%, ¿sí? Que es un crecimiento importante, mayor que el de la economía. Los servicios inmobiliarios crecen 2.73%, que es un crecimiento mayor también al de la economía, y el servicio a las empresas crece 3.21%, que también es un crecimiento mayor a la economía. De tal manera que los tres subsectores que componen esta rama, todos están creciendo por encima de la economía, tal y como mencioné. En servicios sociales, comunales y personales, que crece 3%, sucede algo similar. Todos los subsectores que conforman los servicios sociales, comunales y personales también están creciendo por encima de la economía. De tal manera que la administración pública y defensa crecen 4.12%. Los servicios de enseñanza de mercado crecen 1.45%, los servicios sociales y de salud de mercado crecen 2.27%, ¿sí? Y los servicios domésticos crecen 2.87%.
En el caso de suministro de electricidad, gas y agua, este es un resultado importante en este trimestre. Es un resultado importante porque en suministro de electricidad, gas y agua, debido a las medidas que se tuvieron que tomar desde el año pasado como consecuencia de los fenómenos climáticos, esta rama de suministro de electricidad, gas y agua venía con comportamiento negativo consecutivo en los últimos 4 trimestres, y a partir de este segundo trimestre de este año comienza a tener un comportamiento positivo el suministro de electricidad, gas y agua, en donde se destaca particularmente el suministro de electricidad, que tiene un crecimiento de energía eléctrica de 1,75%, o sea, por encima del crecimiento promedio de la economía. Se destaca también el comportamiento de comercio, reparación de vehículos, restaurantes y hoteles, que crece 0,9%. Este es un comportamiento importante porque en el trimestre anterior comercio había tenido un comportamiento negativo. Comercio, entonces, el solo comercio crece en este trimestre 0,79%, y los servicios de reparación 0,33%, y los servicios de alojamiento, restaurantes y hoteles crecen 1,39%, o sea, también por encima de la economía. En el caso de transporte, almacenamiento y comunicaciones, crece 0,7%. El subsector que más crece dentro de esta rama corresponde al transporte aéreo, que está creciendo en este trimestre 11,46%. Y pues ese crecimiento del transporte aéreo es el que determina en gran parte este comportamiento positivo, dado que el transporte terrestre pues está en parte afectado por el comportamiento de explotación de minas y canteras, particularmente por el tema de petróleo fundamentalmente. La construcción, entonces, el sector en su conjunto, crece el 0,13%, en el cual lo que es la construcción de edificaciones, tanto residenciales como no residenciales, tiene un comportamiento negativo en el trimestre, cercano al 7%, mientras que las obras civiles tienen un comportamiento positivo de 6,52%, y eso, entonces, la combinación de ambos factores es la que explica este resultado de 0,3% para construcción en su conjunto de sector para este segundo trimestre del año. Eso, entonces, en cuanto a las ramas y los subsectores que tuvieron un comportamiento positivo en este periodo. Industria manufacturera. La industria manufacturera tiene un comportamiento negativo de menos 3,3%. Toda la rama de la industria manufacturera, en términos de cuentas nacionales, está conformado por 24 ramas, de las cuales 5 crecieron de manera positiva. Las ramas
que crecieron de manera positiva son fundamentalmente aceites y vegetales, los productos lácteos, los productos de molinería y los productos de papel, cartón, sus productos, y obviamente pues el sector de la refinería de petróleo, que sigue teniendo un efecto positivo, pero ya no tan grande como el que había tenido en periodos anteriores. Y 19 subsectores de la rama de la industria manufacturera tienen un crecimiento negativo. Los subsectores que mayor comportamiento negativo tienen en este periodo corresponden fundamentalmente a bebidas, a hilazas e hilos, a artículos textiles y tejidos de punto, a productos metalúrgicos básicos y maquinaria y equipo. Eso, dijéramos, entonces es lo que fundamentalmente podemos decir del comportamiento de la industria manufacturera en este periodo. En términos de explotación de minas y canteras, es un sector que está altamente influenciado por toda la dinámica a nivel internacional de lo que tiene que ver con petróleo fundamentalmente. El petróleo, digamos, ese subsector dentro de esta rama tiene un crecimiento negativo de 5,37%. El carbón también tiene un comportamiento negativo, menos 7%, que está explicado fundamentalmente por la actividad pequeña y mediana de carbón, que en el mismo periodo del año anterior había tenido unas dinámicas muy fuertes, de unos crecimientos muy grandes, que no se presentan en este periodo e influyen en todo el sector de carbón. Minerales metálicos tiene también un comportamiento negativo que está asociado en parte al comportamiento de la construcción en este trimestre, y en términos de minerales no metálicos, pues hay un comportamiento positivo de 1,71%, que está determinado básicamente por rocas y materiales directamente utilizados en obras civiles fundamentalmente, y las esmeraldas. De tal manera que pues sigue pesando de manera importante, tal y como ustedes aprecian en la gráfica, pues el comportamiento del sector petróleo, ¿sí? Sigue pesando de manera importante en el comportamiento de la economía, y pues podemos decir que este trimestre el crecimiento entonces estuvo jalonado fundamentalmente por la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, establecimientos financieros y seguros, y los servicios sociales, comunales y personales, que crecieron respectivamente 4,4%, 3,9% y 3% por encima del crecimiento de la economía durante el trimestre. En el segundo trimestre de este año, la economía colombiana aumentó su valor y se situó en 137.1 billones de pesos constantes de 2005. De tal manera que pues, se sitúa por encima, ¿sí?, del valor de la economía a precios constantes de 2005,
con respecto al segundo trimestre del año pasado, al pasar de 135.4 a 137.1. La economía colombiana creció 0,7% en el segundo trimestre de 2017 con respecto al primer trimestre del 2017 y pues como ustedes observan en la gráfica, pues este ha sido, diéramos, un comportamiento similar en estos últimos 3 años de crecimiento entre el primero y segundo trimestre. Como ustedes observan, pues ese crecimiento entre el primero y segundo semestre pues se ha mantenido en estos tres últimos años. Por último, entonces, hacemos la corrección del crecimiento del primer trimestre después de revisiones particularmente del sector público, de información pues que se revisa y que se tiene de manera definitiva y de tal manera que el crecimiento del primer trimestre fue de 1.2% y corregimos la cifra de 1.1 a 1.2. Y eso es lo que tenemos para hoy. Pasamos a las preguntas. Director, no sé si se tengan mediciones de lo que son las cifras durante el primer semestre del año. Usted se refiere o sea, el crecimiento acumulado enero, junio de este año. Tenemos 1,2. ¿Y el periodo del año pasado fue cuánto? O sea, si uno mira El acumulado del año pasado, ya le decimos. 2.5. Doctor, que durante este año se haya liderado desde la agricultura el Producto Interno Bruto, se debe tal vez también a las políticas de Estado y al Plan Colombia Siembra. Bueno, nosotros como siempre pues insistimos, nosotros producimos las cifras, los resultados estadísticos. Nos queda difícil pues poder, dijéramos, hablar en términos de política, etcétera, de política pública, porque pues, nosotros entregamos la información. ¿Qué es lo que mencionábamos? O sea, la agricultura ha venido teniendo un comportamiento destacable durante este año, ha venido creciendo de manera importante en los 12 trimestres. Ha habido productos supremamente importantes, diferentes al café, que han tenido dinámicas supremamente importantes, como las que yo mencionaba hace un momento, otros productos agrícolas dentro de toda la rama crecen en 12.5%. Tenemos el maíz creciendo casi 66%, el arroz creciendo casi 31%, la papa creciendo cerca de 37%, las leguminosas creciendo cerca de 61%, el banano creciendo cerca de 21%, las semillas y frutos oleaginosos creciendo cerca de 51%, el cacao creciendo cerca de 12%,
la leche sin elaborar creciendo cerca de 18%, los huevos con cáscara fresca creciendo cerca de 6.5%, de tal manera que pues sin duda se observa una dinámica supremamente importante de la agricultura, en la ganadería, caza y silvicultura, con unos crecimientos muy fuertes, muy contundentes de mucha parte de la actividad productiva del campo. Director, ¿el crecimiento del segundo trimestre de 2016 fue revisado? No, lo único que se ajustó para este periodo es el primer trimestre de este año. Nosotros habíamos publicado 1.1, ¿sí? Y queda 1.2 después de revisar fuentes que actualizaron información, fundamentalmente del sector público. No, nosotros como pues yo insisto en eso, nosotros no hacemos pronósticos, ¿sí? Nosotros simplemente entregamos las estadísticas que son estratégicas para el país y eso es lo que nosotros entregamos, esa es nuestra función, producir, ¿sí? Información estratégica del país oportunamente con la calidad requerida, cumpliendo estándares internacionales. Hoy estamos produciendo por primera vez, 45 días después de terminado el trimestre, estándar internacional y ahí están los resultados. Doctor, en el marco del posacuerdo, ¿hay alguna incidencia importante que se pueda medir con respecto a antes del posacuerdo? Pues eso, dijéramos, corresponderá, dijéramos, a los estudiosos y a los especialistas, ¿sí? Que a través de determinadas metodologías pues puedan hacer las comparaciones adecuadas entre antes de este importante proceso de paz y de desmovilización y después. Pues nosotros entregamos los datos tal y como son, con los estándares internacionales oportunamente, y pues eso es lo que estamos presentando hoy, como lo venimos haciendo siempre.